El libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 21, para dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacerlo otra vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, hermano. ¿Cómo se abre el cielo? Orando. ¿Cómo se abre el cielo? Orando. El que no le gusta orar, hermano, no puede tener cielos abiertos. ¿Y a su nombre? Si usted quiere tener cielos abiertos, hermano, tiene que aprender a orar. ¿Y a su nombre? Amén. Vamos a orar al Señor Padre que estás en los cielos. Hemos escuchado tu palabra en esta preciosa noche, Padre, y queremos pedirte, Dios mío, que nos perdones porque la verdad, Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hemos sido desobedientes, altivos, soberbios, arrogantes, dependientes de nosotros mismos, Dios mío, y te pedimos perdón. Hoy nos volvemos a ti, Señor, y queremos que tu palabra, Dios mío, Padre, sea hablando a nuestras vidas. Restáuranos en esta noche, Padre. Levántanos en esta noche, Dios mío. Sánanos en esta noche, Padre. Hazlo conforme a tu misericordia, Señor. Y ya que tu palabra dice que tu palabra es nueva, tu misericordia cada día, Padre. Señor, todo lo que quiere interrumpir, distraer en esta noche, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, amén y amén. Pueden sentarse lo que dicen gloria a Dios. Yo quiero hablarle brevemente, hermano, dos fundamentos que tiene que tener el cristiano. Dice Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé, hermano, a una persona sensata, y a su nombre, que edificó su casa sobre la roca. Dice la Biblia que descendió lluvia, hermano, vinieron ríos, golpearon vientos, hermano, contra aquella casa, pero dice que no hubo ruina, no se derribó porque estaba edificada sobre la roca. Mi amado hermano, nosotros nos damos cuenta, hermano, que muchas veces cuando vemos una edificación, vemos un edificio grande, hermano, nos quedamos admirados, nos quedamos maravillados al poder observar ese edificio grande. Y muchas veces hasta subimos y comenzamos a disfrutar, hermano, de esa arquitectura y a su nombre. Pero por un momento tenemos que detenernos, hermano, para poder reflexionar, hermano, cómo puede sostenerse ese edificio. Y cuando comenzamos a investigar, a indagar, nos damos cuenta, hermano, que las bases, que el fundamento muchas veces es más grande que ese edificio. ¿A su nombre? Mire, hermano, nosotros hemos visto, hermano, en la Biblia y hombres de renombre en este mundo, hermano, que han sido grandes hombres ungidos por Dios, que han tenido grandes ministerios, hermano, en esta tierra, que Dios los ha acompañado con milagros, con señales, con hechos portentosos y a su nombre. Pero detrás, hermano, de ese hombre ungido, detrás de ese gran ministerio, hermano, hay un secreto detrás de ellos que se llama, hermano, la oración y a su nombre. Que se llama la palabra de Dios. Mire, hermano, algo que tenemos que entender, que estos hombres, para ser hombres ungidos, hombres, hermano, de gran renombre en esta tierra, fueron personas que comenzaron a estudiar la palabra. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28, hermano, que si obedecemos los mandamientos de Dios y los guardamos, Dios dice, te pondré en esta tierra por cabeza y no por cola. O sea que para que usted y yo seamos exitosos como creyentes, tenemos que tener un fundamento, y el fundamento es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que leer la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que meditar la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que practicarla, y a su nombre.
Si usted y yo hacemos esta cosa, hermano, tenemos que entender que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que usted y yo seamos hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Una vez que usted y yo leemos, meditamos, guardamos la palabra de Dios y Dios nos ha instruido y nos ha capacitado, entonces como resultado de este fundamento que está en nuestra vida, hermano, vendrá la salvación de nuestra alma, vendrá la sanidad de nuestro cuerpo, vendrá la liberación que necesitamos. Porque esta palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada o doble filo. Y a su nombre. Hermano, ese es el primer fundamento que el cristiano tiene que tener, hermano. Tiene que ser fuerte, hermano, en las escrituras. Tiene que escudriñar, tiene que sacar tiempo para leer la palabra de Dios. Y a su nombre. El segundo fundamento del cual quiero hablar, que todo cristiano, hermano, tiene que tener, hermano, es la oración. Y a su nombre. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora, mi amado hermano, es su nombre. Hermano, la oración es tan, pero tan importante, mi amado hermano, que la oración es como el respirar, es el oxígeno del creyente, es su nombre. La oración es tan importante porque nos ayuda a desarrollar una intimidad con Dios. Si usted quiere tener una amistad con Dios, una intimidad con Dios, usted tiene que orar, y a su nombre. Si usted no ora, usted no conoce y no puede hablar y no puede, hermano, ver a su creador y a su nombre. El único, hermano, medio para poder comunicarnos con Dios es la oración. Y a su nombre. Mire, hermano, la oración, hermano, tiene que ser algo primordial. Y cuando hablamos de algo primordial, hermano, es que tenemos que darle el primer lugar, hermano, a la oración. ¿Cuántos dicen aleluya? Jesús de Nazaret, cuando estuvo en esta tierra, hermano, Él nos dejó un legado. Nos dejó, hermano, algo importante a nosotros y a su nombre. Gloria a Dios. Que la oración era tan importante para Jesús, mi hermano, que Él hasta para tomar una decisión, hermano, iba a orar. Y ahora, hermano, en estos pocos minutos que vamos a estudiar, quiero que usted, hermano, ponga mucha atención, hermano. Y quiero que usted, hermano, comience, hermano, a darle el primer lugar a la oración en su vida. Usted dice, ¿por qué es que yo siempre termino cayendo? Hay gente que está en el teléfono y cae en la masturbación, cae en la pornografía, cae en algún pecado. Pero ¿por qué terminan cayendo, hermano? Es porque la verdad, hermano, no estamos orando, hermano. Por eso el Señor dice, hermano, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y a su nombre? Y vamos a ver, hermano, otra vez la palabra del Señor. Qué tan importante, hermano, la oración para Jesús, hermano. Y lo que tiene en Biblia, hermano, gloria a Dios que llegue la luz, vamos a leer Biblia ahora sí. ¿Y a su nombre? Y para eso, hermano, vamos a Lucas 3:21. Lucas 3:21. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mire, hermano, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Cómo recibió el Espíritu Santo Jesús? Cuando estaba en su bautismo. Pero en el bautismo, hermano, Él estaba orando, hermano. La oración era muy importante para Jesús y a su nombre. Porque por medio de la oración Él recibió el Espíritu Santo. Por eso Él, cuando estaba en la tierra, dijo, cualquiera que quiera pedirle al Padre, dice, pedid, yo dará, buscar y haré, llamar, se abrirá. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se abrirá. Y Dios dijo, mira, que si pedimos aún el Espíritu Santo, Dios nos lo va a dar en su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Dale un fuerte aplauso a Dios, dale un fuerte aplauso a Dios. No te duermas en esta noche, iglesia.
hermano, que otras veces Jesús se alejó de las multitudes para orar, hermano. Y vamos brevemente, hermano, usted puede ver acá en San Lucas 5:16. ¿Qué dice ahí? Mas él se apartó a lugares desiertos y oraba. Había momentos que, hermano, Jesús se apartaba, hermano, de la multitud, hermano, y se iba a lugares desiertos, hermano, donde no había nadie, y entraba en comunión, entraba en intimidad con Dios. Para Jesús la oración era importante en su nombre, porque por medio de la oración, hermano, él tenía ese poder sobrenatural en su nombre para poder cumplir su ministerio en esta tierra, en su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Mire, hermano, Jesús, vamos ahora a San Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Pero por qué oró? Sigámoslo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. O sea que, hermano, Jesús se fue a orar, oró toda la noche, hermano, porque tenía que hacer una elección, hermano. Él tenía que tomar decisiones importantes. Él sabía que toda decisión, que toda elección que iba a hacer en esta tierra, él tenía que consultar con su Padre. Él tenía que orar y pedir la aprobación de Dios para no fracasar en esta tierra. Él caminó en obediencia, él caminó haciendo la voluntad de Dios. En oración, usted y yo podemos entender que no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano, para Jesús era muy importante la oración. Yo quiero que todos estos versículos se le vaya quedando, hermano, para que usted diga, no, pues si Dios siendo Dios, hermano, tuvo que orar, cuánto más nosotros, que somos seres humanos y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayude a orar, que nos ayude a pedir como conviene. ¿Cuánto dicen aleluya? Mire, hermano, si usted y yo nos vamos a San Lucas 9:18, aquí Jesús, hermano, vamos a ver ese versículo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondiendo, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él le dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Póngale nuevamente el primer hermano. Pero quiero que usted vea ahí, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte a su nombre, él estaba orando en privado. Porque él le iba a hacer a los discípulos, a los apóstoles, una pregunta muy importante. Y cuando llegaron, ¿quién decía que soy yo? Uno decía, tú eres el profeta, Elías, otro Juan el Bautista, uno de los antiguos profetas, y más vosotros, ¿quién decía que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a su nombre. Pero antes de hacer esa pregunta, hermano, Jesús, hermano, estaba orando. Usted y yo está para preguntar, hermano. Tenemos que estar, hermano, conectados con el Espíritu Santo para no preguntar cosas, hermano, de esta vida, sino cosas espirituales, cosas, hermano, que sean de interés para nosotros y a su nombre. Y Jesús, hermano, está para preguntar. ¿Qué pasaba, hermano? Oraba. Mira ahora, mi hermano, San Lucas 9:28. Todo lo que usted lea en la Biblia, hermano, antes de que usted ve, Dios oraba. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco resplandeciente. La Biblia dice, hermano, que en ese momento se transfiguró. Hermano, se puso blanco, hermano, vestido blanco, resplandeciente, y a su derecha estaba Moisés, a la izquierda estaba Elías, en su nombre. Y Pedro, Jacobo y Juan, que estaban ahí, hermano, estaban cargados de sueños, que querían, hermano, estaban cansados. Dice que permanecieron despiertos, y cuando vieron la transfiguración, vieron la gloria de Dios en Jesús, hicieron hacer 3 enramadas, en su nombre.
Y cuando ellos quisieron hacer 3 enramadas, en ese momento, bendito sea el nombre del Señor, dice que desapareció Elías y Moisés. Y cuando, hermano, desapareció Moisés y Elías, hermano, Jesús, hermano, dice que Dios puso una nube en la cual ellos tuvieron temor y salió una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Porque el apóstol Pedro, Juan y Jacobo, hermano, querían hacer 3 enramadas, como que le iban a prestar adoración. Y cuando ellos querían hacer esto, Jesús de una hizo desaparecer a Moisés y a Elías, como diciendo: ¿sabes qué? El único que merece adoración es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Antes que haga la enramada, Dios lo quitó de su nombre. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cuánto dicen aleluya? Pero, hermano, antes de la transfiguración, hermano, ¿cómo estaba? Jesús orando, hermano. Jesús todo lo que hizo, lo hizo con oración, hermano. Mire, hermano, en Lucas 11:1, hermano, Jesús estaba orando, hermano. Y cuando, hermano, los discípulos ven que Jesús estaba orando, dice: aconteció que estaba Jesús viendo Netflix. Estaba en el Facebook. Estaba, hermano, ahí todo el día metido, hermano, en el WhatsApp. Porque así algunos, hermanos, están metidos, hermano, en las redes sociales. Y por eso están muertos espiritualmente. Por eso están caídos de la gracia de Dios. Por eso no hay palabra de Dios en su vida. Y usted puede predicar y puede cantar, hermano, y sigue, hermano, ahí los muertos. La única manera para que resuciten, usted tiene que meterse en la presencia de Dios, hermano, y ahí el poder del Espíritu Santo va a descender. Y mire, hermano, cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué le pidió a los discípulos a Jesús: enséñanos a orar? Porque cada vez que se apartaba, hermano, toda la noche orando, luego que se levantaba, iba por las ciudades, iba por los pueblos, iba por las aldeas, y la Biblia dice que predicaba el evangelio del Señor Jesucristo, iba sanando, iba libertando a los oprimidos, y vio la gente, hermano, y los discípulos, que Jesucristo cuando oraba algo, hermano, Dios le daba a Jesús, que cuando él iba haciendo milagros, señales, hechos portentosos, hermano. Se multiplicaban los panes y los peces a su nombre. Porque Jesús, hermano, es un hombre de oración. A veces decimos: ay, yo quisiera ser como Jesús. Pero en los cultos de oración llegamos tarde. Y a su nombre. Y algunos ni llegan, hermano. Pero queremos, hermano, que Dios nos use, tener tanto ministerio, que nos use, hermano, con poder de su nombre, que seamos exitosos como creyentes, hermano, pero no nos gusta orar y a su nombre. Cuando venimos nos cansamos, pero si estamos frente a un televisor, frente, hermano, a una computadora, frente, hermano, a un teléfono, hermano, ahí ni parpadeamos, ahí no estamos cansados, ahí no nos dormimos, pero cuando venimos a orar nos quedamos hasta dormidos en su nombre. Y lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos a su nombre. Por lo tanto, hermano, para Jesús era importante la oración. Tanto, hermano, que los discípulos habían dicho: no, pues este es un hombre de oración, hay milagros, hay señales, hay hechos portentosos, Dios limpia a los leprosos, Dios resucita a los muertos, Dios camina sobre las aguas, Dios reprende el viento, el mar, las tempestades, porque es un hombre de oración. Y a su nombre: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a tener intimidad, amistad con el Padre. ¿Cuántos se dan cuenta, hermano, que es importante orar, hermano? Si usted es un evangelista, usted es un pastor, hermano, usted es un salmista, usted es un siervo, una sierva de Dios, hermano, y quiere ser un hombre, hermano, genuino, un hombre lleno del poder de Dios, usted tiene que estar fuerte en la palabra, sacar tiempo para meditar, leerla, escudriñarla, practicarla, y también, hermano, sacar tiempo para tener intimidad, desarrollar una amistad con Dios y a su nombre.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Usted está hablando, y cuando sale una palabra de la parte de Dios a su vida, eso lo fortalece, esa palabra le dignifica a su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, para Jesús era importante la oración, ¿o no, hermano? ¿Seguro? Mire, hermano, si usted y yo nos vamos, hermano, a San Lucas 22:44, Jesús estaba en el monte Getsemaní, hermano, y en el monte Getsemaní oró, hermano, más intenso, porque unas horas antes, hermano, el que sabemos lo tenía que traicionar, y a su nombre. Pero antes de que fuera traicionado y a su nombre llevado a la cruz, Jesús estaba orando, hermano. Y esta vez, hermano, intensamente, que sus gotas de sudor eran como de sangre. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra en su nombre. Antes de ser preso, antes de ir a la crucifixión, hermano, Jesús estaba orando en su nombre. ¿Cuántos se dan cuenta que Dios, hermano, Jesús es un hombre de oración, hermano? Mire, hermano, eso no es todo. Cuando Jesús ya fue a la cruz, hermano, estuvo crucificado y a su nombre, en el medio de su dolor, de su agonía, hermano, de la crucifixión, Jesús siguió orando. San Lucas 23:34. Estando en la cruz, ¿qué dijo? Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Jesús estaba orando, estaba orando. Ahí crucificado estaba diciendo: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Estaba pidiendo misericordia, estaba intercediendo por esa humanidad que Dios desde siglos le había cegado el entendimiento a su nombre. En todo tiempo, hermano, para Jesús la oración era importante, hermano. ¿Cuándo se dan cuenta que es importante la oración para Jesús, hermano? Y a su nombre. Mire, hermano, si usted y yo nos vamos al capítulo 23, versículo 46, hermano, las últimas palabras de él, ¿cuáles fueron? Entonces Jesús, ¿cómo estaba Jesús, hermano? Se estaba quejando, estaba enojado con Dios, hermano. Porque a veces nos quejamos, estamos enojados con Dios. Señor, ya no te voy a servir. Señor, mira, ya bajar de eso. Señor, no voy a predicar tu palabra, hermano. Pero Jesús no, hermano, en su nombre. Entonces Jesús, clamando de gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, por eso el salmista David dijo en uno de sus salmos: hasta mi último suspiro te alabaré. Hasta mi último suspiro te alabaré. Qué lindo, hermano, morir glorificando el nombre de Dios, hermano. Y a su nombre. Pero Jesús, hermano, fue un hombre. Un hombre. Y si usted no es de oración, hermano, por eso que usted está derrotado. Por eso que usted está tropezando a cada momento, hermano, ya en un pleito, ya en una fornicación, ya en un adulterio, ya en un hurto, ya de pronto, hermano, en una ira, en un enojo, hermano, en cualquier pecado usted tropieza. ¿Por qué? Porque usted no ora, porque yo no oro en su nombre. Y por eso tenemos que entender que, hermano, si queremos ser igual al maestro y queremos seguir su pisada, tenemos que ser hombres de oración, mi hermano. Pero a veces venimos al culto y cantamos alabanza y cantamos 1 hora y media de alabanza, pero oración nada. Sabemos, hermano, como 20.000 alabanzas, hermano, y uno dice: uy, tanta alabanza, hermana, pero no se saben ni 10 versículos. Está cero la palabra, está cero oración en su nombre. Es como címbalo que retiñe, que resuena, pero no hay poder de Dios, no hay presencia de Dios, no pasa nada en su nombre. Pero cuando alguien está lleno de Dios, como estaba David, que David cantaba y los demonios tenían que irse.
David, hermano, era un jovencito, pero tiene la presencia de Dios, hermano. Y ahí cuando él tocaba el arpa y alababa a Dios, hermano, su demonio que molestaban al rey Saúl, se iba de su nombre. Porque hay poder en la alabanza. Pero acuérdense que otra vez nosotros estábamos estudiando la alabanza. Es hermosa la alabanza en los íntegros. Si usted no es un íntegro, usted está en pecado, usted está en rebeldía y usted está alabando a Dios, hermano, esa alabanza delante de Dios es abominable. No es íntegra y a su nombre, no es íntegra en Dios y a su nombre. Es hermosa la palabra de Dios, hermanos, los íntegros. Pero si usted y yo andamos mal, hermano, usted canta aquí, hermano, y por más que tenga la voz más melodiosa y angelical, para Dios, hermano, es una alabanza abominable a su nombre. Y puede alguien cante con gallos, hermano, y cante feo, y Dios dice que esta alabanza es la que me gusta, porque anda en rectitud, anda en santidad. Esta persona me ama, esta persona tiene temor de Dios, esta persona me respeta. ¿Cuánto dicen aleluya? Es muy hermoso, hermano, que usted, hermano, se esmere en mejorar la voz. Pero, hermano, eso no es lo principal. Lo mejor, hermano, que usted esté en santidad. Eso va a adornar mejor, hermano, su voz, su alabanza. Porque la Biblia dice que es hermosa la alabanza en los íntegros. Ya su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y mi hermano, antes de morir Jesús oró, hermano. Amén o no amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? Pero, hermano, una vez que Jesucristo resucita, hermano, ya resucitó con cuerpo glorificado y a su nombre, hermano, nuevamente comenzó a orar, hermano, a su nombre. En Lucas 24, 30, Jesús entra, hermano, porque estaban escondidos los apóstoles. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Pero si usted ve, entonces les fueron abiertos los ojos, le reconocieron más. Él desapareció de su vista. Cuando la Biblia dice que, hermano, los bendijo, o sea, él oró por ese pan, porque Cristo nunca va a sentarse a la mesa sin orar. Él siempre bendice los alimentos, y a su nombre. O sea que cuando resucitó Jesucristo, siguió orando en su nombre. Y así, hermano, al examinar la vida de Jesús en los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a encontrar que Jesucristo, todo lo que hacía, hermano, antes de hacerlo, hermano, él oraba. ¿Cuánto dicen aleluya? Así que no voy a leer todito porque pasaríamos toda la noche, hermano, pero voy a leer unos cuantos. Vamos a Mateo 11, 25, 28. Antes de Jesucristo decir ese versículo, Mateo 11, 28, que dice: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo haré descansar. Antes de hacer la invitación, hermano, Jesús oró. ¿Qué dice la Biblia? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, esa es una oración: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas en los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Está hablando Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y ahí dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, encargados, endeudados, enfermos, que yo los haré descansar, yo los sanaré, yo los libertaré, yo les haré vida eterna. Esa es la invitación que nos hace Cristo. Pero antes de hacer la invitación, hermano, Cristo estaba orando con el Padre y en su nombre. ¿Cuántos nos damos cuenta, hermano, que la oración es importante? ¿O todavía no me cree? Si no me cree, hay más todavía. Vamos a Juan 11, 41, 42. Había un muerto, hermano, llamado Lázaro. 4 días yacía ya en el sepulcro. Y Jesús, hermano, antes de resucitar ese muerto, se puso a orar. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo:
Eso es una oración. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hasta para resucitar a un muerto, Jesús oraba. Y usted dice, pero pastor, yo no tengo ningún muerto que resucitar, es un hombre. Pero si su matrimonio está muerto, ¿qué tiene que hacer? Orar. Comienza a orar, hermano. No a llorar, a orar. Nada saca llorando, hermano. Preocupándose en nada gana. Dios no ve a los preocupados, Dios ve, hermano, y escucha la oración y a su nombre. Por eso comencemos a orar. ¿Está muerto ese matrimonio? Comencemos a orar. Estamos muertos espiritualmente, hermano. Comencemos a orar por nosotros mismos, que Dios nos resucite. Está muerta nuestra finanza, hermano. Comencemos a orar por la finanza, por los hijos, por el ministerio, por la iglesia. Comencemos a orar para que Dios nos resucite a su nombre. Comencemos a orar, iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? Si usted no ora, va a seguir muerto espiritualmente, hermano. Pero usted ya sabe, hermano, cuál es la clave para resucitar. ¿Cuál es la clave? Orar, hermano. Y la última, hermano, que ya esa dejamos al lado, hermano. La Biblia nos muestra que Jesús oraba constantemente, hermano. Amén o amén. Si Jesús, hermano, que fue Dios mismo, se sostuvo en gran medida en oración con su Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, hermano? Tenemos que orar. Si esperamos recibir sabiduría de parte de Dios, tenemos que, si queremos dirección de Dios, tenemos que, si queremos el poder para vencer la tentación, el mal, tenemos que, si queremos cumplir el propósito de la voluntad de Dios, tenemos que orar, hermano, en nuestras vidas. Por eso, yo los invito a orar nuevamente. Amén.